Hola, soy Rudy Vivanco y les doy la bienvenida a una serie de estudios que lleva por nombre La Educación. Durante los próximos 3 meses estaremos estudiando semanalmente una lección práctica, objetiva y bíblica sobre este tema fascinante. Estudiaremos acerca de la educación, convencidos de que todo en la vida es un aprendizaje constante. La educación también encuentra su comienzo en el principio de la creación de este mundo. Y de eso se trata la lección número 1, titulada La educación en el jardín del Edén. Oremos y entremos de lleno al estudio de esta semana. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias te damos nuevamente por esta nueva bendición de empezar 3 lecciones donde vamos a aprender más acerca de lo que tú tienes como ideal en cuanto a la educación. Rogamos, Señor, tu bendición sobre estas 3 lecciones que empezamos hoy con la lección número 1 y te pedimos, Padre, que este estudio pueda ser compartido de tal manera que muchos más entendamos y estudiemos un poco más acerca de lo que tú quieres y prefieres para cada uno de nosotros. Danos tu bendición, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El primer versículo, como ustedes ya saben, nos gusta empezar con la Biblia. Queremos llevarlos al libro de Job en el Antiguo Testamento, el capítulo 36 y el versículo 22. Job 36, 22 dice: He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? Es una pregunta. Las condiciones de la primera escuela fundada por Dios para la humanidad eran simplemente perfectas. Imagínense esto. Tenía la mejor aula, el jardín del Edén. Tenía el mejor libro de texto, la naturaleza. Tenía el mejor maestro, el creador, ¿verdad? Y tenía también los mejores alumnos, Adán y Eva. Pero tristemente estoy aquí para reportarles que una influencia externa provocó una crisis que llevó a cada uno a tomar importantes decisiones. Hoy usted y yo tenemos la oportunidad de aprender del error de Adán y Eva. Y esto nos ayudará a poder beneficiarnos de la educación de nuestro Maestro y de nuestro Salvador. Estudiemos un poco acerca de los inicios de estos estudiantes en este ambiente perfecto llamado Edén. Vamos para eso a la Biblia, al Génesis capítulo 2 y versículo 8. Génesis capítulo 2 y versículo 8 dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El método educativo de Dios que Dios usó era teórico y práctico. El método que usó para educar a Adán y a Eva. En la parte práctica se les dieron responsabilidades. Número 1, cuidar de los animales. Esto está en Génesis capítulo 1, versículo 28 y Génesis capítulo 2, versículo 19. Además, número 2, trabajar en el jardín. Génesis capítulo 2 y versículo 15 nos dice esto. Los ángeles desempeñaron sin duda una función importante en su educación teórica. Dios mismo se reunía personalmente con ellos cada tarde para enseñarles. Esto es lo que nos dice Génesis capítulo 3 y versículo 8. Los alumnos se ayudaban entre sí y trabajaban de forma armoniosa. Génesis capítulo 2, versículos 18 y 22 nos reporta esto. Imagínense esto, amigos, rodeados del acogedor espacio del jardín. Todo parecía augurar un aprendizaje productivo y gratificante. Estos son los inicios de los primeros estudiantes, los primeros alumnos en la primera aula. Todo es lleno de esperanza. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque y en cada piedra de la montaña, en cada brillante estrella, en la tierra, en el aire y en los cielos. El orden y la armonía de la creación les hablaba de una sabiduría y un poder infinito. Continuamente descubrían algo nuevo que llenaba su corazón del más profundo amor y les arrancaba nuevas expresiones de gratitud, mientras permanecieran fieles a la ley divina. Su capacidad de saber, su capacidad de gozar y de amar aumentaría continuamente. Constantemente obtendrían nuevos tesoros de sabiduría, descubriendo frescos manantiales de felicidad y obteniendo un concepto cada vez más claro del inconmensurable e infalible amor de Dios. Lamentablemente esto cambió gracias a influencias externas. Miren lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 3 y versículo 4. Génesis capítulo 3 y versículo 4 dice:
Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. El ambiente que Dios creó se define como bueno en gran manera en Génesis capítulo 1 y versículo 31. Bueno en gran manera. Rodeado de todo árbol delicioso a la vista. Génesis 2:9 nos dice esto. Y con alumnos que no se avergonzaban. Génesis capítulo 2 y versículo 25 nos dice también esto. Pero apareció un ser astuto, lo reporta la Biblia, que introdujo dudas en Eva y además negó las claras afirmaciones divinas y le hizo dudar de las intenciones de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5 nos habla de esto. Estas mentiras que este ser astuto le trajo a Eva presentó a un Dios totalmente diferente al Dios verdadero. Lo presentó a Dios como, número uno, restrictivo, negándoles cosas buenas. Número dos, temeroso de que ellos alcanzasen un nivel superior de conocimiento. Y número tres, mentiroso con respecto a las consecuencias del comer del árbol. Lastimosamente Eva, utilizando el libre albedrío, y vamos a hablar un poquito más acerca del libre albedrío, así que por favor quédense conectados, no se muevan. El libre albedrío del que Dios le había dotado, eligió creer al enemigo en lugar de Dios y obviamente dudar de Dios. Adán, ustedes se preguntarán, ¿dónde estaba él? Él por su parte se unió a Eva en su desobediencia. En lugar de él pararse en contra de esta desobediencia, él se unió y desobedeció también con Eva. Esto nos trae la decisión de los alumnos. ¿Qué fue lo que ellos hicieron con estas dudas que el enemigo implantó en la mente de Eva y luego también en la mente de Adán? Déjenme llevarlos a la Biblia para esto. En Génesis capítulo 3 y versículo 6. Génesis capítulo 3 y versículo 6 dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Antes de ser tentada, Eva no había visto el árbol prohibido como algo bueno para comer, ni le había parecido agradable contemplarlo, ni lo había codiciado siquiera, ni había deseado la sabiduría que le podía otorgar. Y por supuesto, ni se le había ocurrido tomar de su fruto y comerlo. Pero las dudas llegaron a su mente. Las dudas llegaron a su mente. Las dudas. ¿Qué podía haber hecho Eva? ¿Tenía algún recurso al cual acudir cuando las dudas comenzaron a surgir en su mente? Amigos, lo más razonable era ir a hablar con Dios. Ella tenía que, antes de sucumbir a estas dudas, a esta invitación satánica, ella tenía que ir a hablar con el mismo que había estado hablando hasta ahora, con el mismo del cual había estado aprendiendo hasta ahora, con el mismo con el cual había estado caminando todo este tiempo, porque ya tenía acceso entonces directo a él y preguntarle acerca de las acusaciones de la serpiente. Eso es lo que tenía que haber hecho. También podía haber contado con la ayuda de Adán, llegar a Adán, esto es lo que me está diciendo, pero no lo hizo. Adán ni siquiera razonó acerca del árbol. Este es otro problema. Ni siquiera razonó. Mirando a la mujer, decidió compartir con ella su suerte. Ambos usaron mal su libre albedrío. El libre albedrío es una de las pruebas más grandes del amor de Dios. Porque Él no creó robots, Él no creó máquinas que obedecieran simplemente sin pensar, sin decidir. El libre albedrío es el don que Dios le da a la nueva creación, a las nuevas criaturas, Adán y Eva, para que ellos decidan por amor obedecerle. Ellos, en este momento, en lo que leímos en el capítulo 3, versículo 6, ellos estaban sucumbiendo a esta tentación, a esta invitación satánica a desobedecer a Dios. Y libremente ellos decidieron hacerlo. Tomaron su decisión los alumnos. Luego de que los alumnos toman su decisión, es tiempo para que el maestro tome también su decisión. Miren lo que dice Génesis capítulo 3 y versículo 23. Génesis 3, 23 dice: Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado.
El Divino Maestro había estado íntimamente ligado con sus alumnos con el fin de enseñarles acerca de su carácter, de su bondad y de su amor. Ahora ya no podían estar en su presencia debido a la decisión que ellos tomaron, ejerciendo su libre albedrío. No podían estar más en la presencia del Maestro. Sin embargo, antes de expulsarlos de este lugar especial, del aula especial, del aula perfecta, les dio la seguridad de la redención. Antes de que prohibiera su regreso al aula, su regreso a este lugar, el Salvador, el Creador, les dijo: yo mismo voy a solucionar esto. Y esto lo ven en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Génesis 3:15. También el Maestro les reasignó nuevas tareas para que pudieran seguir aprendiendo. Y presten atención a esto. Adán y Eva nunca dejaron de ser alumnos de este Maestro. En otras palabras, nunca dejaron de ser hijos de este Creador, criaturas de este Creador. Así que debido a las decisiones que ellos tomaron, ejerciendo su libre albedrío, y quiero enfatizar en eso, ellos recibieron nuevas instrucciones en un ambiente diferente, no en el que tenía Dios planeado. Y además, nuevas formas de comunicarse con Él, con el Creador, con el Maestro. Hoy, como descendientes de Adán, tú y yo tenemos la oportunidad de continuar la educación por ellos recibida a través de las mismas nuevas herramientas dadas a Adán y Eva. ¿Cuáles son esas? La oración, el servicio y el estudio de la Biblia. Oración, servicio y estudio de la Biblia. Nuestra meta educativa es la siguiente: rehacer la imagen de Dios en nuestra vida, que fue ocultada, que fue ensuciada, que fue manchada, que fue cubierta por lo que sucedió en la decisión de estos alumnos. Y de esta manera creceremos en las virtudes cristianas. Esto lo encontramos en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 11. 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 11. Nuestra meta entonces ahora es seguir aprendiendo. Luego de la caída de Génesis capítulo 3, luego de renunciar al ambiente perfecto, al libro perfecto, al aula perfecta, al maestro perfecto, de ser los alumnos perfectos, ahora tenemos nuevas directrices para continuar aprendiendo, y son bien importantes, y estas nuevas directrices dadas a Adán y Eva, todavía se aplican a nosotros el día de hoy. Quiero llevarlos ahora a nuestro último versículo de este estudio, en Hebreos capítulo 13 y versículo 17. Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. El que desea aprender debe someterse. Esto es claro. El aprendizaje requiere sometimiento al que le puede enseñar. Yo como alumno tengo que respetar a mi maestro como la autoridad. Debe existir, por lo tanto, un nivel de autoridad, el cual debe ser respetado. ¿Saben, amigos, cuál es uno de los grandes problemas del mundo el día de hoy? En el mundo en el que vivimos hoy. Que nuestros jóvenes, nuestras nuevas generaciones han perdido totalmente el respeto por la autoridad. Y esto en realidad empieza en la educación, la primera escuela que nuestros hijos reciben, la primera educación. Ese es el hogar. Para nuestra educación cristiana, tomando ahora esto específicamente, debemos nosotros someternos a los líderes espirituales, pastores y maestros, pero también, y debemos considerar esto, también ellos deben ser evaluados para evitar que introduzcan herejías en la grey. Esto se encuentra en la Biblia también en 2 de Pedro 2.1. 2 de Pedro 2.1 nos dice que la evaluación a los maestros que han sido separados para ser maestros tiene que ser constante y tiene que ser existente. Al fin y al cabo, el que tiene la autoridad de enseñar sabe que debe someterse a su vez a Dios, hablando de la educación cristiana. Ante Él que se debe dar cuentas. Es a Dios en el cual los maestros espirituales, los pastores, los maestros en general, tienen que dar cuentas también. Dios que ve todo y que sabe todo. Adán y Eva desobedecieron la autoridad divina y aceptaron una autoridad engañosa. Para seguir aprendiendo, debemos tú y yo someternos a la palabra de Dios. Y aquellos
a los que ella autoriza. Adán no consideró todas las consecuencias de su desobediencia. No desafió con su mente a Dios, ni habló contra el Altísimo. Simplemente actuó en forma opuesta al expreso mandato divino. Dios dijo no, y ellos decidieron creerle a una influencia externa y seguir y obedecer a esa influencia externa, desobedeciendo de esta manera el mandato directo de Dios. ¿Cuántos actúan hoy de la misma manera? Y la culpa de ellos es de mayor magnitud, de los que actúan hoy de esta manera, de mayor magnitud que la de Adán y Eva, pues cuentan con la experiencia de la desobediencia de Adán y de sus terribles consecuencias. Nosotros sabemos lo que pasó en el pasado, y entonces debido a ese conocimiento tenemos mayores privilegios y ventajas para no caer otra vez en el mismo error. Estas consecuencias, terribles consecuencias, que nos advierten del peligro de transgredir la ley de Dios. Ahora, por lo tanto, disponen los que quieren ir en contra de esto, disponen de mucha luz sobre este tema, y no hay excusa alguna por su culpabilidad de negar a Dios y desobedecer su autoridad. Querido amigo, recuerda, este solamente es el principio, la introducción de las 3 lecciones que vamos a ver durante este trimestre. 3 lecciones, 3 meses. Por favor, continuemos estudiando y continuemos aprendiendo de lo que Dios quiere para nosotros como educación. Recuerden que todo empezó allá en el jardín del Edén, pero los errores que ellos cometieron no son errores que nosotros tenemos que repetirlos ahora. Podemos, aprendiendo del pasado, mejorar nuestro presente y asegurar un mejor futuro. Quiero darles la bienvenida a esta nueva serie, y hoy empezamos con pie derecho. Que Dios los bendiga, y recuerden, compartan con todos sus amigos. Vamos a orar, y gracias por estudiar con nosotros. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias por esta lección número 1 de las 13. Rogamos, Señor, tu bendición, tu ungimiento sobre estas lecciones, que aprendamos algo que podamos llevar en nuestros corazones, que aprendamos algo los padres, que podamos enseñar a nuestros hijos, que aprendamos algo, Señor, que nos ayude a acercarnos más a ti. Esta es nuestra oración, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Salvador y Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amigo. Te veo la próxima semana.